días, chavales, ¿qué tal estáis? Estamos aquí Lucas, Gerardo, mañana de jueves. Jueves ya. Jueves 24 de julio. Casi agosto, ¿eh? Estamos a unos pasos de agosto. Qué barbaridad. Y queremos empezar porque tenemos hoy muchísimos temas, empezando por Air India. Y es que la NTSB, que es ese organismo en Estados Unidos que investiga los accidentes, porque claro, recordemos que tiene que haber un organismo supuestamente independiente del regulador, que en este caso allí es la FAA, porque claro, no tendría sentido que la FAA, por ejemplo, se investigue a sí misma. Entonces, la NTSB, que es el organismo que investiga los accidentes aéreos de ferrocarriles en Estados Unidos, ha advertido en estos días que no deberíamos especular sobre las causas reales del accidente de Air India. Por retomar, recordemos que este fue un 7878 que despegó de Ahmedabad el día 12 de junio. Has dicho bien el nombre, de la primera, porque Ahmedabad, sí. yo me hubiera trabado ahí. Matando a 241 de los 242 pasajeros que viajaban en ese avión. Recordemos Claro. ese hombre que sobrevivió milagrosamente. No está claro todavía si por haber estado sentado en la salida de emergencia, pero sobrevivió. Y luego también hubo muchas muertes en tierra 19. por la mala suerte de que se estrelló contra una residencia estudiantil. Un vuelo que duró menos de 30 segundos y lo que se sabe por el informe preliminar que se dio a conocer el día 12 de julio, hace unas semanas, es que los interruptores de control del combustible fueron movidos de la posición de run, que es la normal durante el vuelo, a cutoff y luego nuevamente a run. No sabemos aún si esto se debe a un error, un problema del diseño de los interruptores o algo totalmente intencionado. Sí. Entonces, bueno, lo que la FAA, Boeing, Air India nos están diciendo es, bueno, vamos a no sacar conclusiones antes de que tengamos claro qué es lo que ha pasado realmente. Esto va a llevar un año más, porque recordemos que la normativa de OACI lo que dicta en temas de accidentes aéreos es que se debe presentar un informe preliminar un mes después de ocurrido el accidente. El informe final debería llegar un año después y si es que no ha concluido la investigación, pues sí que se tienen que presentar los avances anualmente. Así que por el momento, de no ser que haya filtraciones, no sabremos mucho más. Lo que sí sabemos ya por algunos medios es que es el copiloto quien pregunta al piloto por qué ha movido esos interruptores de posición. Sí. Y esto pues nos indicaría o tendería a pensar que puede haber un eventual suicidio del piloto, pero Gerardo, tú más adelante entraremos en ese pequeño... nos vas a hablar un poco más bueno, es una noticia muy real y que podrías dar pistas. Es que en general sí, todos los días salen noticias sobre el India y cada vez se hace un descubrimiento nuevo y se hacen también hipótesis nuevas y da pie a lo que dices tú un poco, ¿no? A especular, empezar a hablar de cosas que no pero tienen bueno, sentido. este es un podcast serio y no queremos matar a nadie ni queremos, como ayer que le han colado a los medios que Jordi Puyol estaba en las últimas y resultó que no sé. Ya ves, es que hoy en día con la inteligencia artificial también crean cosas tan falsas que hay que tener cuidado con lo que uno lee. Pero bueno, no sé... Así que bueno, nos quedamos en Estados Unidos porque hablando de la FAA en ese país, vamos ahora a hablar de Boeing, que hablamos la última semana de que las cosas parece que apuntan bien por allí. Pero bueno, hoy traigo una positiva y una negativa para la empresa. Empezamos, ¿qué creéis? ¿La negativa, la positiva? Yo creo que vamos por lo positivo, ¿no? Siempre luego ya vemos qué tal. Venga, ala. Pues vamos a hablar entonces de Delta, una de las grandes tres allí en Estados Unidos, y es que se está planteando adquirir el 787-10, que recordemos es la variante más grande del 787, que más o menos para 340 pasajeros. Es un avión bastante grande.
para reemplazar su 767. Delta en el año 2020, coincidiendo con la pandemia, decidió retirar todos sus 777 Sí. y hacer que toda su nueva flota de largo fuese basada en Airbus 330 y 350. Con lo cual esto es un giro interesante porque, por ejemplo, la estrategia de otras aerolíneas como American es tener una flota de largo todo de Boeing, por ejemplo, especialmente el 787. Y luego United sí que tiene una flota bastante mezclada de tanto de corto como de largo. ¿United o Delta? United. United. Y eso, y Delta se está planteando, se supone que para finales de 2025, el año en que estamos, principios de 2026, finalizar este pedido de los 787-10 que reemplazarían a sus 767, que Claro. recordemos que ya son aviones que 30 años. que tienen eso entre 20 y 30 años. Para complementar un poco tu... Ahora estaba buscando un poco porque me surgió la duda. Delta tiene planeado retirarlos en el 2030, los 767. Ah, o sea, pues mira, poco a poco. 5 añitos. Sí, la versión 300 que es la Air, la Extended Range. Sí. Y los 400 que todavía tiene 21, esos todavía no tienen una fecha planeada. Yo creo que esos son un poco más jóvenes que la media de los 300. Pero tiene bastantes, ¿eh? O sea, yo creo que en total tiene unos 60 767 por ahí. Son muchos, Son muchos. Sí, y que además muchos de ellos van a rutas que puedes decir de base que son más estacionales. Por ejemplo, Claro. yo recuerdo hace años, que no sé si sigue operando, pero hace años estaba el JFK Málaga operando con ese avión. Y me imagino que será una estrategia similar en muchas rutas de Delta a destinos estacionales de verano de la temporada de verano. Bueno, si es que toda la operativa, por ejemplo, de United a lo que no sean grandes ciudades europeas e incluso a Madrid, se operan eso Exacto. con 767, Y o sea que... Y todavía tiene 717, ¿eh? Delta. Qué barbaridad. O sea, Sí, por ahí quedan todavía 757 en Delta, no sé si... tienen entre 80 y 100. De 757. Es que es impresionante. Sí Wow. que esos supuestamente pues serán reemplazados por los 321. Claro, es que... Pero A ver, me imagino son que, muchísimos. que en una flota de casi 1000 aviones, porque tienen, ¿cuántos tienen? Sí, 900. en torno, ¿no? sí, todas las tres americanas. United superó los 1000 este mismo año. Y por eso ahora por flota es la aerolínea más grande en ese país. Bueno, y será en el mundo, digo yo, ¿no? Debe ser. Es que yo creo que sí, no me creo que haya parece nadie que más haya... grande. No, está, si las... 1037 aviones tiene United. Pues- Entre una edad promedio entre 15 y 16 años. Qué locura. Son muchísimos. Me imagino que cualquier pequeña decisión, cualquier decisión que pueda ser más eficiente o flexible en otro tipo de aerolínea, en estos monstruos tiene que ser unas decisiones muy estratégicas y con mucha decisión, y seguramente que haya mucha burocracia detrás Es que mover entre eso... muchos equipos dentro de la aerolínea. Bueno, y por hablar de la negativa, tiene que ver con Qatar, que tras los retrasos constantes con la certificación del 737 MAX 10, que también es la variante más grande de ese 737 MAX, ha decidido, tenía un pedido por 25 de este modelo y ha decidido sustituirlo por 50 A321 Neos que empezarán a llegar a partir del año que viene a la flota de Qatar. ¿Sabemos por qué o no? Bueno, por los retrasos, básicamente, Claro, porque ya que el 737, el MAX 10, no está certificado y Boeing está trabajando tanto en la certificación del 737 MAX 7 y del MAX 10. Y Ahora mismo- supuestamente deberían llegar este año. Pero recordemos que el 7 básicamente es un avión diseñado para Southwest, para las necesidades de Southwest, porque no tiene muchos más clientes. Y el 10 sí que más bien es una variante pensada para competir con la capacidad de los 321, que son en torno a 220 o 230 pasajeros. Sí. Pero bueno, los constantes retrasos hicieron que Qatar decidiese dejar este pedido de 25 a Boeing y pasar al 321 para su flota de corto, que
hay una sensación, ¿no? O sea, generalizada de que se requieren más aviones de los que se pueden producir. Sí, Hay un totalmente. déficit muy Totalmente. real de aviones y por eso Cuellos de hablamos botella. de que sigue habiendo estos 757, 767 están volando no por decisión de Claro. las aerolíneas, sino por obligación. Totalmente. Bueno, y lo que hemos visto, por ejemplo, con lo que ocurrió con los 380 que Sí. durante la pandemia Se pararon. se pararon y se daba casi por un hecho que esos aviones no iban a volver a volar y prácticamente todas las compañías Sí. han estado incluyendo de nuevo esos aviones en su flota. Por ejemplo, Lufthansa, que dijo que no iban a volver a volar, pues poco a poco, No me le quedó parece de que otra. tenía 8 y poco a poco los ha ido sacando del long storage eh, para volar. Y bueno, es verdad que Air France me parece que es de las que definitivamente no volvieron. Que de todas maneras el 380 sabemos que no France. tenía muchos clientes, No. pero bueno, para Air France nunca fue rentable. Y- De todas maneras, no les queda de otra. O sea, usan esa capacidad o se quedan en la espera de... pero es verdad que eso, ¿De aviones? que sigue habiendo rutas de mucha demanda y especialmente aeropuertos congestionados como lo puede ser Heathrow. Y pues eso, al final, por ejemplo, tenemos a los Emirates de turno que vuelan, Exacto. no sé si 4 más o menos 380 a Heathrow todos los días. Es lo que dice, sobre todo es lo que dices de aeropuertos congestionados, como el caso de Heathrow, que es por temas legales, ¿no? Lleva años y años sin poder ampliarse. Que ahora se ha aprobado, o- si no estoy equivocado, sí que se ha aprobado la tercera pista. Ah, bueno, fenomenal. Pero, o sea, que claro, todos estos años en los que no ha podido aprobarse y además se suma lo que estamos diciendo de que no hay suficiente oferta de aviones para la demanda que hay, al final a las aerolíneas no les queda más remedio que reutilizar este avión eh, porque no existe posibilidad de acceder a más slots o a más huecos dentro del... Metes más capacidad en un avión. Exacto, exacto, lo doblas. Lo doblas Y y ya está. es la manera más fácil Sí. de usarlo en este sentido. Pero para Air France no, no fue la estrategia. No De tiene, hecho, a lo mejor Nueva York, sí. pero claro, operar, tener un solo o dos, ponle. No tiene sentido. O sea, los costes de mantenimiento a nivel operativo es complejísimo. Y las tasas aeroportuarias en Francia son caras también. O sea, son varias cosas que al final presionan Bien, para y no ya, usar ese avión. Pero y ya que hablábamos del 787, esos que Sí. tiene Delta pensados pedir, me gustaría terminar con una historia que se refiere a los motores de ese 787, porque Boeing ofrece dos alternativas, el GE Gen X Ujú. y el Trent 1000, que lo fabrica Rolls-Royce. Pues resulta que a día de hoy más de 2/3 de la flota de 787 en el mundo llevan en sus alas el motor de GE. O sea, que tienen más GE que Rolls-Royce. Totalmente. Y aerolíneas que tenían motores de Rolls-Royce, como por ejemplo Air New Zealand o ANA, están sustituyéndolos por los problemas de eficiencia y confiabilidad que han mostrado y la corrosión también. Estos motores Trent 1000 de Rolls. Es curioso, ¿no? Porque el 350 también, el 350 tiene, todos son Rolls Royce, ¿no? Entiendo, el 350. Sí. Entonces es el mismo motor, entiendo, o no el mismo, pero es una base muy similar. No Ahora, sé, es curioso, porque el 350 de momento no ha tenido problemas. Bueno, motores. recuerda que es el motivo, por ejemplo, por el cual Emirates por muchos años dijo que no iba a pedir el 350 porque los motores Solo no sufrían mucho en las condiciones del desierto. Esto lo mencionamos, me parece, no sé si la semana pasada o ya la anterior, Creo que sí. eso, que tras las modificaciones que hizo Rolls a Sí. ese motor, pues
empezaban a llegar los 350, sí, porque lo hablamos de Riader, que pidió verdad. muchísimos 350 y entonces, bueno, eso pues chocaba un poco contra lo que históricamente, el motivo por el que históricamente Emirates dijo que no quería el 350, y es que esos motores requerían mucho más mantenimiento por las condiciones del desierto. Pero bueno, habrá que ver. Se habla de que el punto de inflexión para Rolls va a estar en el próximo motor para Widebody que diseñen para el próximo Widebody de Airbus, porque parece que Boeing al final seguirá más por la línea de GE, y entonces quien podría salvar a esa división de motores de Rolls es el próximo Widebody de Airbus. Esperemos que... Sí, que al final llegue eso a buen puerto. Porque la verdad que la situación de los motores este año está generando muchísimos problemas a todas las aerolíneas hablaremos más adelante. Tú nos contarás sobre Sí, Wizz, sí. y Wizz tuvo muchísimos 321 en tierra, Sí, por los problemas, en este caso no de Rolls, sino de Pratt & Whitney, pero justo. bueno, igual. Al final todos tienen problemas. Problemas con... Sí, y que además si te pillan en una situación de determinadas aerolíneas con una estructura de costes elevada, con determinadas situaciones de poca liquidez, te puede suponer un grandísimo problema porque Claro. no puedes optar a opciones de leasing y... Bueno, o sea, lo único que hace es que quizás algunas aerolíneas tengan que endeudarse para poder Ha seguir pasado. haciendo operativa. En Entonces, Europa le pasó. En Europa tiene los motores Rolls-Royce y con el COVID pues tenía varios parados. Entonces tuvo que hacer leasing a aerolíneas como Wamos, ¿no? Wamos Sí, le sí. prestaba aviones, Sí. Plus Ultra y un montón de aviones. entonces, Bueno, Pero de hecho Air Europa está operando este verano varias rutas a Nueva York de Iberia, me parece, por ejemplo. Sí, lo eso cual, no- es, no lo lo cual, sé, lo cual es tengo ni curioso. idea. Sí, Curioso. sí, lo podemos contrastar, pero me parece que sí que es verdad que eso es así. pues Esto es algo habitual. Ya que estamos hablando de Europa, paso a hablar de algunas noticias que ha habido en este continente, en este lado del mundo, y voy a empezar por una que seguramente deberíamos hacer un especial porque o vamos a seguir hablando mucho en futuros podcasts, porque es sobre la privatización de la aerolínea portuguesa TAP. El 10 de julio, el Consejo de Ministros en Portugal ya aprobó el decreto ley que inicia la reprivatización de la aerolínea, donde el objetivo es vender el 49,9% del capital, donde en este porcentaje se incluye un 5% reservado a empleados. Recordemos que esta aerolínea durante la pandemia tuvo un rescate público de 3,2 billones, o sea, 3.200 millones de euros. Uno de los objetivos de esta reprivatización es que aportar obviamente liquidez de grandes grupos de aerolíneas del mundo o del que entre a participar en este trocito del queso, digamos. Todo este proceso se planea completar en 4 fases, antes de mediados del 2026. Sería en una preselección, donde habrá después unas ofertas iniciales, después ofertas vinculantes y luego una negociación final. Y el gobierno portugués subraya que puede suspender o cancelar el proceso si las propuestas no cumplen con los criterios estratégicos. Esto al final, los requisitos son muy estatales a nivel de gobierno portugués. Entonces aquí es donde los grandes trenes, como puede ser el grupo Air France KLM o el grupo Lufthansa o el grupo IAG, pues ahí tendrán que ver si los intereses estatales de Portugal casan un poco con los objetivos de estos 3 grupos a nivel estratégico. Porque, por ejemplo, yo lo que he estado leyendo entre los requisitos que ponen es que, pues, entre otras... que TAP debe esto ya es más obvio, ¿no? TAP debe mantener su marca, sede y hub en Lisboa, así como sus rutas estratégicas a América Latina, especialmente Brasil. Recordemos que es el puente con Brasil. Que TAP es líder en cuota de mercado entre las rutas entre Europa y el norte de Brasil, y norte de Brasil sobre todo, pero toda la costa de Brasil. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. El África lusófona son los países de Angola, Mozambique, Cabo Verde,
Eh, y creo que se me está olvidando uno ahora Alguno mismo, más. alguno más. Que es bueno, fue ex colonia portuguesa. Sí, y luego no sé si Guinea-Bissau y Sao Tomé y Príncipe también. Y bueno, todos estos países también no quieren que estas rutas se cancelen por temas históricos. Y bueno, y que el nuevo socio gestionará el día a día, pero no podrá tomar decisiones importantes sin consenso con el Estado, especialmente en estas rutas clave o en la ubicación del hub. Eso no suele gustar mucho. Claro, exacto. No, es incongruente pedirte, oye, entra en el 45% del capital de mi aerolínea, pero yo voy a ser tu padre. Yo todas las decisiones que tú me vas a gestionar el trabajo sucio del día a día, No me gusta. pero al final las decisiones importantes o más estratégicas a nivel país, yo voy a ser las que te va a dar el ok o no. Bueno, aquí está donde la cualidad de los distintos grupos o el know-how de los distintos grupos de saber cómo negociar y ver cómo hacerlo. Yo creo que hay ya hay posturas por parte de los distintos grupos y es que por parte de IAG, por ejemplo, IAG ha asegurado que un acuerdo no implicaría que TAP pierda relevancia frente al hub de Madrid, que es uno de los temas que más le puede preocupar al Estado de Portugal como a los ciudadanos de Portugal, pues bueno, por esa Cercanía cercanía, por ese un poco miedo que hay siempre entre ambos países, pero yo creo que sobre todo de Portugal a España, de esa canibalización de España hacia Portugal. Entonces por eso Portugal siempre ha sido un poco más proteccionista en algunas cosas estratégicas a nivel país. Aunque yo creo que hay una diferencia, perdona, clara entre los mercados que atiende Iberia y los mercados que atiende TAP. O sea que precisamente Brasil en sí mismo es un mercado gigante y que para TAP es seguramente lo suficientemente grande como para no depender del resto de países que fueron pues más bien colonias países españoles, territorios de España que son los que atiende Iberia y que por esa cercanía cultural pues un brasileño prefiere cogerse un vuelo de TAP y un argentino uno de Iberia. Es lo mismo, pero a ver, esto parte, no sé si lo dijiste, parte de 2021, que si no se iba a la quiebra, TAP, entonces el gobierno tuvo que comprar todo y ahora ya quieren vender una parte, pero lo que dices tú, KLM, IAG o Air France, no creo que les guste mucho la idea que le están planteando. Yo creo que es difícil, ¿no? Por parte de IAG, yo creo que el problema en el caso de IAG sería las rutas o lo que se me ocurre, las rutas de Norteamérica. Y IAG lo que le está diciendo es que Aer Lingus y BA comparten proximidad geográfica, claro. y Aer Lingus ha crecido en los últimos años. Sí, Aer Lingus después de la pandemia tuvo un resurgir. Exacto, cambiaron de marca, exacto, de color. Ha hecho un cambio brutal, la aerolínea ha crecido muchísimo y ha sido completamente compatible con el crecimiento, o más que crecimiento, sí, crecimiento / transformación también que British Airways ha ido haciendo en estos últimos años. Entonces por ahí yo creo que IAG tiene un peso importante a la hora de decir, oye señor Estado de Portugal, quiero el 51, no el 49. Bueno, yo creo que la decisión es más, usted no se preocupe porque aquí tenemos un ejemplo muy sólido entre nuestras aerolíneas que nos respalda y que nos da bastante crédito. Luego, por otro lado, el grupo Air France KLM pues también ha reiterado su compromiso de preservar la marca TAP, su red actual y empleo local, que esa es otra cosa importante, que este acuerdo no se va a poder realizar sin la aprobación de los sindicatos portugueses, porque hay muchos puestos, empleos que están en juego. Y también el grupo de Air France KLM pues, comenta que lo mejor es pues evitar cualquier tipo de efecto adverso por competencia regulatoria en la Unión Europea. Yo veo que, por ejemplo, TAP encaja más dentro del grupo IAG, si de alguna manera es
puede ser Por más cercanía. similar a Iberia, o sea, en términos, por ejemplo, de flota, porque TAP tiene en torno a 100 aviones, Airbus. Iberia pues parecido, Iberia estará en los 110 por ahí ahora. Dentro de ese grupo es verdad que British destaca, porque British a lo mejor más bien son unos 300 aviones y demás, pero luego está Aer Lingus, 50. No sé, porque luego, claro, Mismo tipo de flota. en el grupo Lufthansa hay diferencias bastante más significativas entre, entre las aerolíneas del grupo, que no sé, y también los mercados a los que se dedican también, Bueno, o sea, Lufthansa con mucha más presencia, por ejemplo, en Asia. Bueno, que yo creo que a los tres grupos les puede complementar bastante bien, pero sí que tiene sentido lo que dices de que IAG, simplemente por un tema geográfico, de que ya le ha funcionado con, o le está funcionando con Aer Lingus y British Airways. vamos yo, a hacer apuestas. yo, yo creo que la compatibilidad con Iberia, teniendo en cuenta este ejemplo, yo creo que también es muy posible. Yo creo que ahí estará la colaboración entre ellos dos para que en rutas donde ambos pues operan, que no se canibalicen la una a la otra y que no haya un flujo de tráfico de una a la otra, porque habrá tráfico de Estados Unidos a Europa que si la diferencia de precios sea muy distinta entre hacer la escala en Lisboa o en Madrid, Claro. podrá afectar mucho a esa ruta entre determinadas aerolíneas. Entonces yo creo que una vez entre y una vez sea completamente Grupo IAG en este supuesto de que, porque esto al final lo estamos adelantando mucho, como te digo, son 4 fases del proceso y hasta mediados o finales del año que viene no sabremos nada. Si esto ocurriera, creo que IAG tiene una experiencia muy buena Claro. en algo similar. ¿Y qué opinan? Porque KLM es de SkyTeam. Lufthansa es de Star Alliance. Sí. Iberia es de One World. TAP es de Star Alliance. Yo no sé qué tanto conflicto, que ustedes qué opinan. Obviamente cambiar de grupo no es imposible, pero hay intereses también. O sea, si Star Alliance tiene interés de mantenerse con TAP y Lufthansa, puede haber un match mejor Sí, en ese sentido entre grupos y conexiones entre los grupos. Pero no lo sé. es verdad que para Star Alliance sería una pérdida importante. Sí. Yo es que ahora que has Sí. estado comentando esto de canibalización y demás, os comento rápidamente Sí. los destinos en América de TAP, por ejemplo, y es que yo veo que en general no entran en conflicto con, por ejemplo, Iberia. pueden ser los de Iberia, porque es que apenas tienen destinos a países que no sean Brasil y Estados Unidos. Hay un Caracas, lo cual me sorprende muchísimo. No, hay mucha... Y un Cancún, sí. Sí, que hay una población con su momento muchos portugueses emigraron Pues a mira, Portugal en los 50. aquí aprendiendo de muchas cosas. Pero luego es que tienen en Brasil eso, Belén, Belo Horizonte, Brasilia, Florianápolis, Fortaleza, Wow. Maceió, Natal, Porto Alegre, Recife, Río, Salvador, que realmente son casi todo rutas. Y luego sí, encontramos Toronto, Washington, San Nueva York. Francisco, Nueva York, por supuesto, Boston, y es un Cancún por ahí, Esas- pero fuera de eso, Están y luego, solapadas esas dos, Boston y Nueva York. pero fuera, sí, de hecho, Y un Sao Paulo, ¿no? Sí. O alguno de ¿Me estos. has dicho Miami también? ¿O no? Sí, He visto Miami por ahí. Sí, por aquí. Miami, Los Ángeles, San Montreal. Francisco. Pero en general son rutas que dan para crecer y que no entraría en ese conflicto tan... Como por ejemplo sí lo tendrá Air France, porque también aquí hay un montón de rutas en África, que Air France parece un mercado importante para Air France, Sí, por ejemplo. totalmente. KLM no, porque KLM tira más para Asia. Totalmente. Correcto. Sí. Pero en el caso de África sí que habría ahí seguramente un más... sería más difícil encajar esa competencia entre Air France y TAP. Es un caso parecido al de Europa, en algunas cosas. Yo creo que Claro, yo creo que a Europa le conviene más irse con Lufthansa, por ejemplo. Puede ser. Sería Y un Iberia- gran problema para Iberia, viaje. claro, Iberia, TAP.
Vamos a hacer nuestras apuestas, ¿qué parece? Yo creo que Hay que mojarnos aquí. lo decidirá la Unión Europea realmente, porque esto yo creo que hay un tema pues macropolítico también detrás, que yo no creo solo... No, y aunque no lo queramos, yo en verdad considero que la cercanía cultural que puedan tener España y Portugal podría ser un elemento para que pueda entenderse mejor con, por ejemplo, el grupo IAG. Pero bueno, al final... No, es que, sinceramente, TAP no es una mega aerolínea, o sea... Bueno, pero mueve por lo gente. que hemos mencionado, o sea, tiene una flota similar a los que puedes ser Iberia, o sea, que tampoco es despreciable. No, digo, pero el tamaño no se compara con ninguna otra aerolínea similar a las que estamos mencionando, ¿sabes? Entonces, Sí, a ver, yo creo que tiene la... va a ser absorbida Sí, sí o sí. O sea, luego tienes... Es que claro, ese es que es un tema que hemos hablado. Tiene seguramente que entrar TAP en un grupo. Porque la Sí. tendencia en el mundo de la aviación siempre será a la consolidación. Totalmente. Así que por ahora TAP es de esas pocas aerolíneas que están fuera de un grupo grande en Europa y que son incapaces de aguantar el mercado tan competitivo. IAG tiene que ponerse la meta Latinoamérica, y Latinoamérica es TAP, es Brasil. Le conviene muchísimo. O sea, tiene las de ganar. Yo creo que sería el combo perfecto porque Claro. tiene la aerolínea con mayor cuota de mercado en, en las rutas de Es la puerta. De Europa a América Latina Sí. y TAPS es la aerolínea líder en cuota de mercado de pues a rutas de Brasil. Sí, Entonces ya tendría como toda América, ya tendría bueno, todo. y luego con British que tiene Estados Unidos, Exacto. así que Y en los- sería un poco conquistar. A mí me encantaría ver eso, la verdad, si soy Y sincero. en momentos, en un momento actual donde aerolíneas de Latinoamérica, como puede ser Avianca, que después de recurrir al Chapter 11, tiene una estructura de costes mucho más baja y es mucho más competitiva ahora. Sí. Y se está suponiendo un gran competidor para muchas de las Bueno, y aerolíneas LATAM europeas. también LATAM también. LATAM está creciendo muchísimo, o sea, después de muchos comebacks. Sí, que recordemos también que era One World y se cambió a SkyTeam. Correcto. Que eso también fue un movimiento estratégico que causó bastante ruido en su momento. Pues esta noticia me encanta además por eso, porque a ver dónde encaja. Sí. Y Le daremos bastante seguimiento. Yo solo por terminar, que Sí. es un poco el resumen del comunicado de los sindicatos, que ellos textualmente advierten que el proceso fallará si no se les involucra, advirtiendo que sin su participación el modelo podría ser impuesto y afectar al empleo y a las condiciones laborales. Y que también la aerolínea tiene litigios pendientes de pasadas gestiones, incluyendo demandas de antiguos ejecutivos que podrían generar costes adicionales para TAP y afectar a la claridad del proceso. Entonces, bueno, esto también puede enfragar un poquito todo este proceso de reprivatización de la aerolínea. Así que os iremos contando. Pero la verdad que es un tema súper interesante que se está hablando cada vez más. Se está hablando ya desde hace años. Yo creo que después desde la pandemia empezó a generar Sí, más ruido. sí. Sobre todo en el caso de IAG, desde que se veía a nivel regulatorio que la compra de IAG de Europa podía medio fracasar. Entonces, esa es otra operación que está pendiente porque sabemos que tarde o temprano Air Europa por sí misma no va a sobrevivir, o sea, es incapaz de competir Justo. en un mercado totalmente fuera de un grupo, y por tamaño es lógico que acabe siendo adquirida, yo diría que en un plazo más bien medio. Que hay por ahí voces de distintos grupos tan lejanos como, bueno, y aerolíneas tan lejanas como, lejanas relativamente como Turkish, que habla de algún interés wow. en Air Europa. Pues, y ya por otra noticia, y ya un poco por terminar con las noticias largas de Europa, y por complementar lo que comentamos en la semana pasada sobre el cierre de la base de Abu Dhabi por parte de Wizz Air,
Y un poco lo que comentábamos de, oye, ¿y esta capacidad a dónde puede ir? Pues por colgarnos la medalla, también un poco por si alguien nos escucha y escuchó el anterior, pues confirmaros que teníamos razón y que Wizz Air, pues después de anunciar el cierre de sus operaciones en Abu Dhabi, lo que ha hecho es con esta capacidad trasladarla a los dos sitios que comentamos. En primer lugar, a su base de Londres, en Luton, donde la va a reforzar con más rutas desde el UK a España y con algunas rutas también reforzadas en Italia. Y lo que va a hacer es reabrir la base que tenía en Varsovia Modlin, también programada para diciembre de este año, donde vuelven después de 13 años y operará con 2 nuevos Airbus y servirá en 11 destinos, pues entre ellos Atenas, Barcelona, Malta, Sofía, Palermo, Bergen. Es decir, claramente era lo que decíamos la semana pasada. Con esta capacidad lo que viene a hacer es apuntalar antiguas bases que había cerrado pero con un potencial de demanda que estaba creciendo, como es el caso de Europa del Este, y un tráfico histórico que parece que no tiene techo, que es como el de UK a España, y que también lo ha ido reforzando. Entonces, pues Es bueno. increíble cómo la gente del norte quiere seguir viniendo al sur y es entendido como Italia, Portugal y España. Claro, Es que es impresionante, o sea, como... Y es que es impresionante, eso es lo que dices tú, sobre todo. Y no sé si lo comentaste, las rutas de Londres con Italia. Sí, también en Italia. Es que ellos tienen una base en Luton, ¿no? Sí, es la Sí. base en Luton y ¿Y lo la que... otra? ¿En dónde está la otra base? Tienen como 3 bases. A ver, tienen la base de Budapest, la Eso. base de... ahora que van a reabrir en Varsovia, en Luton, y yo creo que... Suiza, no es Suiza, no tienen en Suiza. la cerraron Ah, la cerraron. en su momento. Por lo menos lo que era la gestión de trabajadores. Yo no sé si a nivel de trabajadores de oficina, yo no Sí, sé sí, si a sí. nivel operativo la base sigue. Ahí me suena que no, pero me puedo estar equivocando. Bueno, Yo lo... Sé que no es una base, pero tiene una operativa también importante en Gatwick. Ok. Wizz también vuela, tiene bastantes operaciones por allí. Pero bueno, era lo que comentábamos que... Yo también de este tema me Sí. gustaría destacar porque, claro, o sea, Wizz intentado desde Abu Dhabi un modelo medium y long haul claro. low cost. Ujú. Y yo creo que esto nos da indicaciones de nuevo de lo complicado que es rentabilizar esos modelos de especialmente largo radio low cost, y caza mucho también con una noticia de esta semana, y es que Norse, la compañía escandinava esta, que, no, que seguía un poco los pasos de Norwegian con su 787, que un montón, o me parece que tiene 2 aviones operando para terceras compañías durante este verano, y anunció que recortaba los París-Nueva York, o sea, que es una ruta a priori de mucho tráfico, y para que decidieran disminuir bastante las frecuencias, pues yo creo que sigue dando indicaciones de lo complejo Se metieron en un terreno complicado ya. que es rentabilizar esas operaciones. Sí, creo que Norse. así por si alguien no es entendido del sector y lo ve desde fuera, yo creo que es un tema más de cuando tú vas a precio necesitas ir a volumen. Y cuando cuando vas a un precio más elevado, más nicho, vas a un nicho, obviamente, pues vas a este nicho de mercado y no necesitas tanto ese volumen porque tú priorizas otros ámbitos y otras cualidades de tu producto. Entonces, claro, aquí se mezcla un concepto que es completamente contrario a eso. Creo que en aerolíneas de largo radio es imposible tantas rotaciones simplemente por tema de horas. Sí. Tienes más costes. Sí, esa Tiene más- eficiencia operativa Exacto. que buscas en el corto, Claro, tú puedes hacer no hay mucho que puedas ahorrar. claro, tú puedes hacer cua- 10 frecuencias diarias o 14 a un Madrid-Barcelona con mucha frecuencia y los puedes hacer al precio que tú consideres, al más bajo posible. Obviamente tendrás que tener en cuenta también tu estructura de costes, pero esa posibilidad, por la distancia de la ruta, por etcétera, te posibilita jugar con el precio. Sí. Pero en estas cosas de estrategias de rutas de largo radio,
es muy difícil y porque por muy afinada que tengas la estructura de costes, se te puede ir en momentos en los que por cualquier tema operativo, como estamos viendo el tema de los motores, que te puede subir el coste por cualquier tema, Además, se te va al traste todo el modelo de negocio. sí, eres mucho más vulnerable y luego lo que hablábamos de la diversificación de las cabinas en las legacies Exacto. con Economy Basic y Sí. demás, pues básicamente están compitiendo uno a uno con Norse, con Level, con Yo creo que Iberojet, con es complicado. Vamos. No, a ver, es que Norse es prácticamente, se está siguiendo, como dices tú, los pasos de Norwegian. Está viendo en qué ruta. Yo lo veo Está como. probado. Yo Sí, lo veo sí, probando rutas y totalmente. viendo qué mercado le parece mejor, pero específicamente el mercado París, Nueva York, donde Air France es su ruta estrella, por así decirlo, una de las rutas estrellas. Se está metiendo en un pantano que es Sí, sin complicado duda. y sobre todo que Francia, si estás operando de aeropuertos principales, también te comen los costes. Entonces, Sí, lo tiene complicado, ¿eh? Yo creo que y tendría que hacer otras cosas. y que Francia es muy proteccionista con lo suyo. Sí, Y, y entonces, claro, yo no creo que no veo a una aerolínea de este modelo o realmente de cualquier otro modelo entrando en los mercados franceses, en los hubs principales franceses, eh, y peleando para quitarle cuota al grupo de France KLM en estos hubs franceses simplemente por un tema ya digamos cultural de su proteccionismo francés con todo lo suyo. Entonces yo no, de haber sido Norse, no hubiera ni siquiera probado. O sea, obviamente creo que es muy fácil hablar sin tener los datos a mano, claro. pero así teniendo todos estos elementos en el papel, ya desde el principio lo hubiera visto difícil que esto hubiera salido bien. De hecho, Norse es de las. Si lo siguen en LinkedIn, Norse suele subir su ocupación, el ingreso medio, suele subir datos que no todas las aerolíneas publican. Ah, Eso es como dato curioso, te metes a Norse en LinkedIn y bueno, se lo publicaban como un dashboard pequeño y te va diciendo cómo iba subiendo su capacidad, los pasajeros, pero no sé cómo vayan ahora. Entonces, pues sí. será cosa de ver cuánto tiempo Es que claro, tienes sobrevive. la disyuntiva de si me voy directamente a competir a las ciudades grandes o más bien tiro por ciudades más pequeñas, pero ofrecerles vuelos sin escalas Ujú. a ciudades grandes. Entonces, pero claro, yo creo que han probado un poco ambas cosas Mm. y ninguna acaba de encajar. O sea, por ejemplo, Mm. no sé, ponle eso, que Norse diga, no vamos a irnos a París, sino a alguna ciudad más del sur o a, no sé, o a Lille, más bien en el norte, no sé cuál es la población, pero bueno, Sí. es la única ciudad grande de Francia en el norte. Eh, pero claro, parece que ninguna acaba de encajar. Yo le veo que tiene más sentido pues en destinos leisure como pueden hacer tour operadores hoy en día, pues a rutas, a mí se me ocurre desde el mercado español, que obviamente no creo que sea extrapolable al mercado francés o desde donde opere Norse, pero Sí, pero que es rutas. básicamente lo que hace Vamos, Claro, Iberojet en España, por exacto, ejemplo. exacto. Rutas como Punta Cana, como Cancún, como yo que sé, Mira. cualquier isla caribeña que pueda suponer un. Incluso era Europa en alguna Exacto. medida. Tiene ese modelo. Sí, Como dato curioso, perdón, Sí, regresando a Norse, que es interesante esto, porque en LinkedIn publican muchos datos. Tienen rutas desde Oslo a Phuket, no sé si lo hemos sí, mencionado, curioso. wow, en Tailandia. Estocolmo, Phuket, Manchester, no sé por qué, Phuket. Bueno, pero Manchester es ciudad pero grande. tiene todo el sentido Pero porque. tiene 99% de load factor, o sea, Perfecto. de llenos, es De, una barbaridad. de Oslo a Phuket. Claro. No, las tres rutas, entre las tres Ah, rutas. porque es que me sorprende. ¿Cómo llenas un 787 de Oslo a Phuket? No Yo creo que sé. tiene todo el sentido porque es justo lo que estábamos comentando. Son rutas de Leisure. leisure donde el target escandinavo
pues quizás está cansado de volar a a las Islas Canarias o a Baleares o a Croacia Se o pone a un poco Grecia. aventurero. Y en épocas de alta demanda de verano, como puede ser las de ahora, no es descabellado pensar que con un vuelo de Oslo a Tenerife o a Gran Canaria con SAS puede ser prácticamente estar tarificado al mismo precio que un Oslo-Phuket con Norse, o estará muy parecido. La pregunta es, ¿qué haces en la temporada baja, tío? Pues- ¿Dónde metes esa capacidad? Que ese es otro problema que tiene el modelo low cost, long haul low cost. Ya, es la, No, la, no, pregunta, claro, la eso pregunta del no, millón, ¿eh? si tienes la respuesta no la digas aquí, que eso voy a contárselo Ya. a algún grupo que le interese, porque claro, es una Pero es curioso, ¿eh? de las preguntas más complejas. Por supuesto, llenar aviones en verano muy mal, hay que hacerlo. Pero... Y en esos países. Creo que a mí ya lo que se me ocurre, y esto no creo ni que sea lo correcto, pero es tener un modelo híbrido long haul, low cost, con una compañía de leasing. Entonces, que en temporada baja, tener la capacidad de que parte de tu flota, pues básicamente alquilarla. Porque no la necesitas. Obviamente yo no sé lo que hay, esto es una idea. Bueno, es lo que hace un poco Sí. el wet lease, pero aún así es que tenemos temporadas muy claras en el año en que la gente no viaja. O sea, ponle un febrero. O tener dos bases, y en dos bases operativas que estén completamente desestacionalizadas, que tengas un Oslo que sabes que su temporada alta es en determinado periodo y otra base en Claro. otro sitio donde su temporada alta sea la contraria, y vas jugando y moviendo aviones de una base a otra en función de la temporada. Pero claro, esto al final es el jugar al juego de los barquitos. Es verdad, pero bueno, tener un 99% de llenado también me parece un poco... A ver, curioso. que tampoco es bueno tener un 99%. O sea, no, quiere yo creo decir que Que se- se han pasado, son aviones que han Han quemado. han- Sí, que o sea, por precio, pues a ellos estimaban que lo iban que iba a ser difícil llenarlo, y al final han visto que se les ha llenado a un precio que Sí, quizás bueno. podrían haber apretado más a nivel de precios. Es lo que te dice cuando tienes un volado, porque recordemos Claro. que cuando el dato pone 99% Eso no es volado, volado. eso no es volado, eso es sí que es volado, pero no es reservado. O sea, el reservado es más. Sí. Tú seguramente tendrán reservados de 102, de 103, Eso es por una- la política de overbooking que ejercen las aerolíneas, y que es bastante común. O sea, el 99% volado es que... O sea, vosotros que tenéis más experiencia en este tema de revenue y demás, Es solo- en verano, ¿cuál sería un número sano para una aerolínea en general? Depende si es low Dando cost o- por hecho que hay algunas rutas que sí que hay overbooking y que se hace overbooking de No. manera sostenida, y entonces pues la ocupación será Depende. del 100. Depende. Si eres low cost, tiras a llenar. Si eres legacy, un 87, un 90. Justo. Pero sacando más, obviamente los costes de una legacy, tú lo puedes decir, Lucas, es que te van a, aunque sea verano, tú tienes que... Yo creo que no hay una respuesta correcta a eso. Es que es lo que dice Gerardo, depende mucho del tipo de aerolínea, el modelo de negocio, y sobre todo del comportamiento de medio Claro. de tus pasajeros. Obviamente la política de overbooking es un tema que a los pasajeros y los que no son de este sector, pues genera bastante ruido, y quizás podríamos hacer un día un podcast solo sobre eso, porque la verdad que da para mucho. Pero realmente depende mucho de del patrón y de la tendencia de lo que es el no-show, del no presentado del pasajero a tus vuelos, a tus rutas. Entonces, a partir de ahí, y de unas políticas que tenga cada aerolínea de lo que ellos consideran óptimo o no de hacer de overbooking, pues se pondrá un porcentaje X o Y, pero dependerá de muchos factores. Obviamente se ve que en determinadas rutas pues hay un nivel de no presentado mucho más alto que en otras. Ibiza. No, sí, eso es real. Eso es un dato real. Y en función de eso, es que pues en Ibiza o en rutas puede ser
como las Canarias, donde quizás, o sea, yo esto lo digo sin tener el dato, ¿no? Pero creo que en rutas donde en España, por ejemplo, hay el descuento de residente para lo que son las Islas Canarias o en Baleares, los residentes en estas islas tienen un 75% de descuento de, sobre el billete de avión. Entonces, claro, les sale bastante económico en determinados momentos, bastante económico. Entonces, oye, si tú estás pagando, supongamos, una cifra de 5 euros por un billete Palma de Mallorca-Madrid, o si tú eres un pasajero, tienes una mayor Te da igual tendencia, claro, perderlo. tienes una mayor tendencia a decir, oye, pues si me viene mal, paso de volarlo. Totalmente. Pues son todo este tipo de cosas casuísticas de rutas, casuísticas de incluso del propio comportamiento de los pasajeros, de los ciudadanos de ese país, porque no estoy muy seguro que la tendencia de no presentados a unos vuelos en España no será la misma que en Colombia o en Estados Unidos o en la India. Entonces, pues, depende de muchos factores, como dice Gerardo. Llenado vemos, ingreso medio no sabemos por qué. Así digo yo. Pero bueno, sigamos con las noticias, ¿no? Un poco Sí. que nos hemos quedado ahí. Sí, yo por rematar la de Wizz Air, es que la compañía son 12 aviones los que han reasignado, que se incluye de A321 y A321neo, y se afecta a 450 empleados Sí. que también están intentando recolocar en sus operaciones en Europa, pues donde se les está ofreciendo pues distintos tipos de beneficios contractuales para que acepten este cambio. Y ya por último, es una última noticia que tengo, que es que el 18 de julio hubo un incidente de Ryanair en Mallorca, ya que antes estábamos hablando de Mallorca, pues en un incidente de Ryanair en Mallorca, donde hubo una evacuación de los pasajeros de este vuelo, una evacuación de emergencia tras un fuego en el motor. Entonces, bueno, pues se ve que algunos pasajeros reportaron haber oído una explosión y ver llamas en uno de los motores, y la tripulación enseguida ejecutó una evacuación de emergencia desplegando pues las rampas de seguridad. Y no, obviamente, obviamente, por suerte no se registraron heridos de gravedad, y Ryanair ha abierto una investigación interna y que siempre está dispuesta a colaborar con las autoridades aeronáuticas españolas para intentar llegar al fondo de este incidente. Pero esto también reabre un poco el debate de siempre de los protocolos de mantenimiento y respuesta de sobre todo de aerolíneas low cost, eh, específicamente en temporadas de alta demanda, donde sabemos que las aerolíneas low cost en temporada alta, cualquier minuto en el que no estén volando es un minuto que pierden dinero. Entonces van a exprimir a nivel operativo esa aeronave al máximo que puedan o al máximo que les aconsejen sus ingenieros, y esto siempre pues levanta esas suspicacias, esas preguntas de hasta qué punto realmente se está exprimiendo el jugo de estas aeronaves. Yo con esto no quiero decir ni que están jugando con la seguridad de los aviones, ni muchísimo menos, porque no mucho menos. Recordemos que Ryanair no ha tenido claro, un accidente serio en la historia. Exacto, no creo ni mucho menos que esté jugando con la seguridad. Simplemente es a medida que en temporada alta aeronaves que recordemos que año a año van sumando pues antigüedad, pues pero también tiene una de las flotas más nuevas low cost, Ryanair, porque por la cantidad simplemente de aviones que compra. Wizz Air le gana, ¿eh? Wizz Air tiene 4 años. Sí, es verdad que la flota de Wizz es verdad que no se compara con el tamaño. A mí más que un incidente como este me inquietan otras decisiones operativas de la empresa, como que esta semana supimos que hubo un vuelo que despegó de Bristol a Gran Canaria sin una sola maleta a bordo. Decidieron dejarlas todas en tierra por salir a tiempo. Pero claro, imaginaros lo que significa pasajeros de vacaciones, tal, llegar a tu destino y no haber maletas. Y esto no fue un error del aeropuerto, no, fue una decisión operativa de Ryanair de decir, nos vamos, no tenemos, precisamente porque lo que has dicho, la utilización de los vuelos, me imagino que el centro de control de Ryanair tomaría la decisión de, mira, no podemos
hacer que este avión se retrase porque luego lo necesitamos para el próximo vuelo seguramente. Ya veremos cómo estas maletas las mandamos en el próximo vuelo. Exacto. Pero me parece de cara al cliente, yo no sé si un Iberia, si un British lo haría. Yo creo que no, yo creo que Ryanair juega mucho con su imagen y es el primero que sabe que la imagen que tiene y yo me da la sensación por cómo vemos que actúan en redes sociales desde sus famosos community managers de que tienen muy aceptado ese rol de oye, de que esto es un autobús. Sí, Y, sí, sí. y entonces es lo que dices tú, si ellos priorizan llegar a tiempo, porque si esto es, por ejemplo, el primer vuelo de la mañana y llegan con media hora de retraso, es muy difícil que en el cuarto salto del día, en el último vuelo del día, esos 20 minutos, media hora de retraso se conviertan en 2 horas. O sea, es muy difícil que no ocurra porque siempre Bueno, hay temas de slots, veranos, etcétera, congestión. Se puede hacer una bola de nieve muy curiosa y entonces entiendo a nivel operativo que tomen esa decisión siendo Ryanair. Obviamente, como pasajero, pues no hace ni puñetera gracia que de repente llegues a tu destino, que empiezas tus vacaciones y ves que no tienes maleta y que seguramente no la tengas hasta el día siguiente o hasta dentro de 2 días. Y seguramente esto es un tema económico y ya sabemos nosotros muchas prácticas similares que ha hecho Ryanair en el pasado de priorizar llegar a tiempo porque, pues bueno, porque a Ryanair le puede compensar ese concepto de llegar a tiempo más que la satisfacción del pasajero. Muy bien. Yo creo que podemos cambiar al otro lado del mundo, ¿no? De las noticias. Pero Cuéntanos qué más. Hay mucho mundo. Sí, es un cargadito. Esta semana ha habido muchas noticias. 7.000 millones de personas. Tenemos que filtrar un poco a ver qué es lo mejor que podemos mencionar, pero vamos a retomar el tema de Air India, ya que nos movemos de parte del mundo. Y no vamos a entrar tanto en detalle ya de qué es lo que pasó, pero vamos a focalizarnos un poco más en ese capitán, ¿no? En eso, David, como tú mencionaste, que las voces Recorder Voice, no sé cómo en español se me fue la palabra. Cockpit Voice Recorder, El Cockpit Voice el Recorder, grabador de cabina. La grabadora de cabina. Sí, estamos acostumbrados a utilizar términos en inglés para estas cosas. Qué bilingües. Sí. El capitán no, pero el primer oficial fue el que parece ser que le preguntó al capitán, comandante, que por qué había hecho una subida y bajada de los switch de combustible. Y aquí, a lo que él responde que no lo había hecho. Claro, él dijo que no lo había hecho. Entonces, los detalles preliminares dicen que lo contrario. Pero ahora vamos a entrar un poco más en la parte del capitán, ¿no? Porque están diciendo, hay una noticia que salió esta semana que, bueno, entre varias que han salido, especulaciones, hipótesis, que no vamos a entrar en ello porque no queremos entrar en que si Boeing está ocultando datos, que si Air India quiere ocultar cosas de pilotos. Esto siempre es así, aquí uno se echa la pelota entre uno al otro, pero lo que sí están diciendo y está obviamente confirmado es que el capitán tenía problemas depresivos, tenía problemas, no sé de salud, pero todo esto parte de que su madre había muerto, ¿no? En el 2022 y ha sido una cadena de eventos donde este capitán pues estaba cuidando a su padre también, ¿no? Murió su madre, se encargaba de su padre, llevaba una vida pues un poco en el sentido que había tenido varios procesos de depresión y con eso ya tiran, ¿sabes? Con eso ya tiran de ahí y empiezan a salir muchas cosas sobre que el día que salió del vuelo. Bueno, algo similar pasó con el de Malaysia Airlines y por hacer la similitud, que a día de hoy no sabemos qué pasó realmente, pero que se empezó a hablar mucho de la vida de este hombre, problemas económicos, los vuelos del simulador. Es que al final siempre tienden a tirarle la culpa al piloto, porque hay muchos intereses por detrás. Es verdad que puede ser correcto, como en el caso de Germanwings, otra vez sacándolo aquí, que es verdad que tenía problemas de salud, sobre psicológico, sobre depresión y pues lo llevó a hacerlo. Pero esto sí estuvo más claro que el agua. Sí, no, porque recuerdo, era un comandante súper experimentado, 16.000 horas de vuelo casi, lo cual es una barbaridad. Y en el 787 casi 9.000, si no me equivoco ahora mismo. Él conocía el avión de 8.000, 9.000, o sea que
que conocía ese avión como nadie y desde luego que más allá de esos rumores, pues oye, la conversación de por qué lo has hecho, Sí. pues deja muchísimas Lo que, dudas. lo que se ha hecho público sí es que ese mismo día, al salir de su casa, le dijo al vigilante de su complejo, a ver, esto le dijo al guardia, al portero, que cuidara mucho de su padre, que ya volvería pronto. Entonces eso se ha hecho público y con esa frase pues ha dado muchísimas especulaciones de que eso puede derivar a que la hipótesis del suicidio coja más relevancia. No lo sé. A ver, esto también siguen siendo especulaciones hasta que no salga como dices tú, David, en un año El reporte el final. reporte final. Si es que No está en un sabremos. año. Ahora mismo el preliminar dice muchas cosas. Igual y eso lo decía todos los días. Es que no te dice más contexto. Igual eso siempre lo decía cuando iba a salir a volar. Claro. Pero ahora lo cogieron como... Claro, o sea, a mí no me No lo parece sé. descabellado que si tú tienes confianza con un portero, por ejemplo, pues le digas una frase de cuídate, o puede que su padre ese día se encontrase un poco mal, no lo Regular. sé. X, eso, ver, al final esto es todo especulación. El capitán conocía el avión de pie a pa, sabía que podía pasar también. Que si 15 segundos de mover ese switch puede Si es tirar que el avión. el vuelo duró 30 segundos, es que no es nada. duró poco y nada. Y los interruptores estos es que estuvieron en la posición de cutoff en torno a un segundo, no fue nada, pero lo suficiente para que los motores Es por el tipo de hicieran cómo el funciona. rollback. Y claro, o sea, un motor para volver al thrust máximo, a la potencia máxima, en torno a un minuto puede tardar. Aquí también se presta más adelante a las aerolíneas. Revisen el sistema de cutoff. Que si se hace por dentro de 5 segundos no pase nada. O sea, tienen que revisar. Ahora se va a prestar a investigar que cuando un piloto haga esto o salte una alarma instantáneamente y tengan 5 segundos para regresarlo. Embraer leía por ahí que, por ejemplo, no permite que se activen esos interruptores de combustible si la potencia está al máximo. O sea, hay que mover los thrust levers a idle, a ralenti, para poder apagar los motores. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos... Sí, bueno, dime. No, dime. No, que hay algunos pilotos que dicen que en situaciones críticas que al final todo tiene que estar al alcance y los últimos responsables de controlar todos los sistemas del avión tienen que ser los pilotos. Y si hay una emergencia, pues ¿para qué añadir ese paso adicional de tener que bajar la potencia ralenti y tal? Sino simplemente si hay un fuego en el motor, pues directamente ser capaces de apagarlo. Aquí quizá Boeing no es un fallo de Boeing. No es pues un fallo directamente, pero sí puede ser un fallo a nivel de operativa. O sea que si lo puedes bajar sin ningún tipo de alarma, bueno, yo creo que algo saltó porque se enteró. Sí, saltarían todas además. Pero que lo puedas hacer, se presta que tiene que haber otro check más. Es decir, si se baja, pero porque tienes que apagar un motor, porque está incendiado, que te tienes que... Si esto lleva siendo así, porque el diseño de estos interruptores lleva sin cambiarse décadas, de hecho es el mismo que está en los 737, recordemos, Claro, o sea, no es algo nuevo. No, es como... o sea, hay miles y miles de aviones en el mundo que esto nunca había ocurrido. Claro. Entonces, bueno, tenemos, yo creo que si al final resulta ser efectivamente un acto deliberado del comandante, pues tendremos que asumirlo como ese precio a pagar de tener a humanos pilotando un avión. Creo que ese riesgo siempre va a estar ahí. Siempre. Siempre. Y veo difícil, creo, en algún podcast ya tuvimos la conversación de si algún día los aviones serían completamente pilotados. Sí. Y que eso al final también tiene sus riesgos. Entonces, el riesgo cero no existe. Y menos en este tipo de negocio. Entonces, se habla más de cosas que, por ejemplo, como por qué no hay cámaras en
en los cockpits, porque claro, si hubiese una cámara, es que la respuesta básicamente la tendríamos a día de hoy. Bueno, puede que los investigadores la tengan y no la conozcamos, puede que para ellos esté más claro, pero por ejemplo, una cámara haría que muchas investigaciones sean básicamente inequívocas las conclusiones de esos reportes. Los pilotos, las asociaciones de pilotos en general siempre se han mostrado negativas a que se grabe lo que ocurre en la cabina, pero ahora sí que después de lo ocurrido con Malasia, por ejemplo, y demás, decimos, vale, que a lo mejor esas grabaciones solo sean accesibles, como con las del Cockpit Voice Recorder, las cajas negras del avión, en caso de un accidente. Así que no sé. Pero bueno, para pasar a una noticia, última noticia de esa zona, porque se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Esto fue el típico Mid-Air Collision System, esto del TICAS, el famoso TICAS, entre un vuelo de un cargo, una aerolínea cargo rusa, sobrevolando China, ¿no? Este fue un 767-300, perdón, y el otro un Airbus 350 de Air China. Entonces de pasajeros. Iban a 90 metros de diferencia. Wow. ¿Verticales u horizontales? No, verticales. Aquí la noticia dice verticales, donde el TICAS entró en acción, pero desviando uno a 35, otro a 34 metros pies. es poquísimo. No es nada, pero en la misma línea. De hecho, si se quiere meter a ver el vuelo, en la noticia se puede ver en Flight Radar cómo actuó el TICAS, ¿no? Uno sube y uno baja. Pero está catalogado como accidente muy, o sea, muy grave. Incidente serio. Grave. Dicen que esta ruta también está saturada. Esta ruta es entre, bueno, pues Shanghái y Milán, el 350, y el otro también iba a un aeropuerto chino, pero entre Budapest. Pero bueno, un momento donde estuvo como piloto complicado. Tiene que ser emocionante como poco que te ocurra esto. Si es que al final a veces nos pensamos que bueno, en este caso fue el TICAS quien actuó, pero nos pensamos que hoy en día con el piloto automático y tal, los pilotos no tienen mucho trabajo en un cockpit, cuando no es así. Un piloto está monitorizando durante todo el vuelo, el tiempo, el consumo de combustible, o sea que tienen un rol muy activo durante el vuelo y no solo el despegue y el aterrizaje. Sí, aquí fue un poco, o sea, dicen que la raíz de todo esto fue un controlador ruso, que fue un problema de comunicación entre un avión y el otro y se acercaron demasiado y tuvo que entrar el TICAS. El TICAS es el último recurso. Sí. Donde uno para arriba y otro para abajo. Sí, desde luego que fue un error de control aéreo, porque es imposible, además de que los software que existen hoy en día, claro, pues predicen las rutas y las potenciales colisiones antes de que ocurran, antes de esperar al TICAS. Y que la separación mínima vertical es de 305 metros, 1000 pies. 1000 pies. 1000 pies. Aquí estaban a 90 metros. Que no es nada. Que tú puedes ver el de abajo y puedes casi saludar por la ventana. Sí. Wow. Pero bueno, en fin, yo creo que estas noticias estuvieron bastante buenas. Yo no sé si tengan algo más que pues comentar. Yo rápidamente, relacionado a lo que hablamos la semana pasada sobre JetBlue y United, la alianza Blue Sky. Sí. Spirit esta semana ha levantado la voz una vez más, porque dice que, recordemos que este programa, esta alianza Blue Sky, lo que pretende es un intercambio de slots y los beneficios de los programas de lealtad de esos programas, y Spirit teme que reduzca la competencia y eleve los precios. Evidentemente eso iba a ocurrir siempre que hay una alianza, fusión, consolidación, los precios suben. Y bueno, y le pide al Departamento de Transporte que sea una revisión expandida y transparente en un tiempo en que el mercado low cost en Estados Unidos está experimentando una situación crítica, especialmente pues Spirit, Frontier, Allegiant, y bueno, no es casualidad que JetBlue también haya buscado esa alianza con United, porque al final, como hemos comentado en otras ocasiones, JetBlue tiene ese modelo
híbrido. Y la última cosa es que United Airlines, justo en estos días, las votaciones me parece que empezaron el 7 de julio, sus tripulantes de cabina están votando nuevo convenio colectivo, que sabemos que siempre los convenios son temas delicados para Sí. las aerolíneas en Estados Unidos y en todos los países. Y Estados Unidos y United le ofreció a sus asistentes de vuelo bonos de aproximadamente $21,500 por persona a cambio de que firmen ese convenio colectivo. Ese convenio colectivo elevaría eso, el pago por hora en torno a los $68 y eso superaría a los competidores. Y bueno, eso, la votación se cierra este mes, habrá que ver qué se decide, pero bueno, que es un cambio que a la aerolínea en los próximos 5 años le supondría más o menos $22,000,000,000. Una barbaridad. Es tremendo. Pero bueno, sabemos que también las aerolíneas están en récords de beneficios, o Sí. sea que Son cíclicas. No, y que además firmar un convenio, acordar un convenio te da esa, digamos, paz social de que tienes garantizado de... y en un tiempo crítico, o sea, Sí. que quieres tener a tu gente contenta Exacto. porque el mercado está en plena expansión. Exacto. Y solo pintan buenas cosas en el corto medio plazo para las aerolíneas. Pues nada. Chicos, si les gusta este contenido, estas muy buenas noticias que filtramos para ustedes, pues nada, suscribiros al canal de YouTube, que vamos empezando, vamos empujando poco a poco. Esto irá mejorando conforme el tiempo, pero bueno. Bueno, y dejarnos cualquier comentario, opinión, que al final estas son nuestras opiniones con el conocimiento que tenemos, pero siempre estamos abiertos a Sí. escuchar y eso, y a integrar nuevas voces en esta conversación que solo hacen que seamos más críticos y crezcamos en este sector que nos gusta tanto a todos. Y darle like también, manita arriba. Venga, Hasta Hasta la luego. semana Chao, que viene. gracias. chao.